¿Se han preguntado cuál es el tipo de regla más empleada en el ámbito profesional? Pues bien, las reglas de acero, como su nombre lo indica, son reglas hechas con hojas de acero, las cuales, a diferencia de las reglas de uso convencional, como las que tenemos en nuestra casa, estas vienen impresas con las graduaciones. En cambio, estas reglas de acero son muy precisas, ya que vienen graduadas y vienen grabadas. Eso evidentemente amplía la duración de ellas. Se encuentran disponibles en varias presentaciones y tamaños, obviamente dependiendo del tipo de necesidades que se requieran. Pues bien, el primer tipo de regla de acero que encontramos es la regla con temple de muelle. Esta, por su parte, es la regla más comúnmente encontrada en lo que viene a ser el ámbito profesional. Los tamaños más usuales, ya sea de reglas con temple de muelle como de las demás variaciones, oscilan desde las 6 hasta las 12 pulgadas, aunque es bien sabido que se encuentran desde 1 hasta 144 pulgadas, dependiendo las necesidades. Son prácticamente adecuadas para realizar cualquier tipo de trabajo. Y en la figura 3.1 podemos visualizar la regla. Como segundo tipo de regla tenemos a las reglas angostas. Estas reglas son esencialmente de la misma composición que las reglas con temple de muelle, pero su diferencia es que estas son menos anchas, son, por decirlo, más reducidas en tamaño. Esto principalmente para ciertos espacios reducidos en los que se ha inhabilitado el uso de una regla con temple de muelle. Por su parte, estas son muy versátiles y, como bien mencioné, se pueden introducir en lugares estrechos en donde las de temple de muelle no serían óptimas. En la figura 3.2 podemos observar este tipo de regla. Y estas reglas, por lo general, se fabrican en anchos de 3/16 a 1/4 de pulgada. Ahí ya viene especificada la medida del ancho de nuestra regla, dependiendo para qué la vayamos a ocupar. Y longitudes, como mencionamos en el anterior tipo, que van desde las 6 hasta las 12 pulgadas. El siguiente tipo de regla son las reglas flexibles. En la vida profesional tenemos ciertos casos específicos en los que es necesario flexionar un poco cierto tipo de medidas con reglas estándar o reglas rígidas, como son las que anteriormente estudiamos. Esto sería imposible, ya que podríamos deformar o dañar el instrumento de medición. Y bien, para eso se fabricaron las reglas flexibles y sirven para casos específicos donde bien se tengan que flexionar estas reglas. Estas tienen la propiedad de que son más delgadas en cuanto a espesor a comparación de las otras. También se fabrican en dimensiones de 6 y 12 pulgadas. En la figura 3.3 las podemos observar. Como cuarto tipo de regla tenemos las reglas de gancho. Estas tienen en un extremo un gancho para poder hacer más segura la actividad de medir, ya que con este gancho podemos establecer bien el punto de referencia desde el cual se va a tomar una medición. Sirve para localizar diferentes puntos en algún trazo que queramos realizar. Y también sirve bastante porque hay espacios en donde para realizar una medida correcta no se puede introducir de manera horizontal la regla, entonces la podríamos introducir de manera vertical y con el gancho podríamos asegurarnos de realizar una buena medición. Como en los anteriores tipos, estas van desde las 6 a las 12 pulgadas. Y en la figura 3.4 podemos ver diferentes tipos, como los ganchos ajustables, los ganchos fijos,
y los gastos equivalentes, por ejemplo. El último tipo de regla que se presenta es los juegos de reglas. Consisten en un juego de 5 pequeñas reglas que van desde 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 pulgada. Estas resultan muy favorables cuando se necesitan hacer mediciones en espacios o ya bien sea muy reducidos o realmente mediciones muy pequeñas, muy significativas, en las que nos resultaría óptimo usar una regla bastante grande. Como lo son por ejemplo surcos, chaveteros, en donde no se podría introducir otro tipo de regla. Y bien, estos serían nuestros tipos de reglas. Al examinar una regla de acero se pueden ver las series de líneas igualmente espaciadas a lo largo de cada borde. Estas líneas se denominan graduaciones y determinan la escala de la regla. La escala de una regla es la relación entre el número de graduaciones y la unidad de longitud, usualmente 1 pulgada y 1 milímetro. Es decir, cada línea o graduación en cada borde de la regla es la escala. Al leer una regla tenemos que identificar primero la escala. Muchas de las reglas tienen un número al principio de la escala que indica el número de divisiones por pulgada. Este número también indica la discriminación, que esta se refiere a la más fina de las divisiones que puede leerse confiablemente en una herramienta de medición. En algunas reglas pueden notarse unas series de números más arriba de las marcas. Estas se denominan referencias de lectura rápida. Cuando se usa una regla en pulgadas decimales, observamos la posición del punto medio y contamos el número de graduaciones, desde el marcador de referencia al punto medido. También existen las reglas fraccionarias y estas se dividen en cada unidad en 8, 16, 32 y 64 partes iguales. Estas escalas se leen siempre como partes fraccionarias de 1 pulgada. Cuando se realiza una medición directa debe considerarse distintos factores de error, los cuales podrían ser el error de instrumentos, el error de manipulación, el error de observación y el error de sesgo. El error de instrumentos se debe a la mala calidad o al mal uso o al desgaste de estos. Para solucionarlo se debe asegurar que la regla esté fabricada con exactitud y que se encuentre en buenas condiciones. Hay que asegurarse que las herramientas tengan la exactitud requerida para el trabajo y es esencial que hay que limpiar y verificar cuidadosamente la regla antes de usarla. Continuando con el error de manipulación, este se debe al manejo inadecuado de la regla durante la medición. Cualquier error o deslizamiento puede afectar completamente la medición que se está haciendo. Para solucionarlo, debemos asegurarnos que se utilice de una manera más apropiada. El error de observación consiste en un error de observación o de paralelaje. Para solucionarlo, se debe sostener apropiadamente y se debe de observar desde un ángulo correcto esta medición. Y por último, el error de sesgo impone una influencia inconsciente en una medición. Para solucionarlo, se debe tener siempre seguridad en hacer cada medición tan exacta como sea posible. Sí, como existen mediciones directas, también existen mediciones indirectas y ahora les voy a hablar de cómo efectuar mediciones indirectas con una regla de acero. Voy a empezar hablando del error de observación y este es un desalineamiento entre la regla y el observador, y para leerse con exactitud una regla debe sostenerse de la manera correcta y observarse desde el ángulo visual correcto. Como se muestra en la imagen de abajo,
en la parte que dice error de observación, ahí muestra el error de parelaje. Respecto al error de sesgo, impone una influencia inconsistente en una relación y debe tenerse la seguridad de hacerse cada medición tan exacta como sea, ya que a veces se jala o se empuja la regla. Esto se debe a que los trabajadores usualmente, siempre quieren hacer bien sus mediciones y para esto, intencionalmente, llegan a empujar o a jalar la regla. Las mediciones indirectas de transparencia se realizarán tomando el tamaño de la pieza de trabajo con un calibrador de interiores o exteriores. Después se pasará lo marcado a una regla en la que pueda medirse el tamaño, como se muestra en la figura de abajo, la cual es la utilización de calibradores de interiores y de exteriores para la realización de mediciones. Debido a las grandes posibilidades de error, las mediciones de transparencia se deben realizar con mucho cuidado. Respecto a los errores de mediciones indirectas, los dos problemas más importantes que surgen al hacer mediciones indirectas son el alineamiento de los contactos y el tacto. Usar un instrumento de estilo calibrador para hacer las mediciones exactas de una pieza cualquiera, se deben alinear los puntos de contacto sobre el eje de la parte, como se muestra en la figura de abajo, en la cual se muestra la localización del eje de una parte mediante el uso de calibradores. Respecto al tacto, este es una resistencia entre los puntos de contacto y la pieza de trabajo. Es muy importante para la exactitud a las mediciones de transparencia y un tacto ligero siempre nos va a permitir hacer mediciones mucho más exactas. Tal como se muestra en la figura de la derecha, para obtener la exactitud es importante usar apropiadamente todos los calibradores. Y la resistencia se manifiesta en un pequeño impedimento cuando el calibrador se mueve. Independientemente del tipo de regla de acero, estas requieren ciertos tipos de cuidados. Nosotros les presentamos algunas a continuación. Número 1. Utilícese la regla apropiada para cada trabajo. No se utilice una regla de 12 pulgadas para medir una parte de 2 pulgadas. Número 2. Seleccione la escala apropiada. No se intente la lectura de una regla a valores menores de los que la escala está utilizando. Número 3. Se debe dar a la regla un trato cuidadoso. No se deje sobre una máquina o banco mientras se ejecuta un trabajo. Hay que ponerla en una bolsa del delantal o en la caja de herramientas. Número 4. Debe mantenerse la regla limpia y ligeramente aceitada cuando no se esté usando. Se le debe frotar con frecuencia con aceite para evitar que enmohezca y se manche. Y por último, el número 5. Manténgase la regla lejos de las máquinas cortadoras en movimiento y de las piezas de trabajo en movimiento. Como pudimos ver a lo largo de toda esta secuencia, las reglas de acero tienen gran importancia en el mundo laboral y en el mundo profesional. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Por parte de mi equipo, eso es todo. Muchas gracias.